Buenos días, bienvenidos de nuevo a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 25 de agosto del 2022 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy vamos a volver al libro del profeta Ezequiel, capítulos 25, 29 del 1 al 16 y capítulos 30 y 31. Capítulo Ezequiel, capítulo 25, capítulo 29, versículos 1 al 16 y capítulos 30 y 31. Volvemos al profeta Ezequiel. Eh, Ayer estábamos viendo el profeta Jeremías. Recordemos que ellos son contemporáneos, solo que Jeremías se encuentra en Judá, en Jerusalén, mm, viendo ya la devastación total del pueblo de Judá y de Jerusalén en unas circunstancias muy diferentes a las de Ezequiel. Ezequiel había sido llevado, deportado a Babilonia, pues obviamente las perspectivas del uno y el otro serían diferentes. Jeremías había advertido al pueblo durante pues toda su vida prácticamente acerca de lo que vendría. Y Jeremías tenía una labor diferente, o sea, Ezequiel está con los que fueron llevados cautivos. De alguna manera, los que fueron llevados cautivos tenían esperanza porque eso estaba dentro del propósito y el plan del Señor. Acordémonos que primero hubo un primer exilio donde fue llevado a Daniel aproximadamente en el 605 antes de nuestra era, y allí empezaron a llevarse las personas con mejores capacidades de Judá, los más estudiados, eh, los que tuvieran algo así como que aportarle al imperio. Luego es llevado Ezequiel en el 597 y Ezequiel empieza sus mensajes de parte de Dios en el exilio. Eran circunstancias muy diferentes. Los que seguían en Jerusalén, muchos, fue que se trataron de rebelar en contra de Babilonia. Incluso buscaron alianzas con otras naciones, como algo así como mi amigo es el enemigo de mi enemigo, ¿sí? Y eso trataron de hacer, pero como eso no estaba dentro del plan del Señor, pues solo los llevó al fracaso. Pero ¿qué pasaba con los que estaban en el exilio? Los que estaban en el exilio tenían que enfrentar, pues muchos de los que se rebelaron en Judá y en Jerusalén murieron, ¿sí? Porque se enfrentaron a Babilonia y terminaron muertos. Pero los que están en el exilio, de alguna manera tendrían una oportunidad de volver al Señor. Mientras hubiera vida, pues estaba la oportunidad latente de volver al Señor. Ezequiel tenía pues como la responsabilidad de que ellos cayeran en la cuenta de por qué habían sido llevados a Babilonia. ¿De qué sirve un castigo? ¿De qué sirve una disciplina? ¿De qué sirve una situación adversa si no se comprende el motivo por el cual vino esa situación o no se comprende el propósito que detrás de esta situación tendrá el Señor para nuestra vida? Y eso es lo más importante. Todos y nadie está exento de vivir dificultades, nadie está exento de tener enemigos, ¿sí? Nadie está exento de que el adversario se levante a hacer daño. El mismo Evangelio de Juan dice que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. O sea, y nadie absolutamente está exento de eso. Algunas veces se cree que ser cristiano es meterse en una cápsula de protección donde el enemigo no puede tocarme, ¿sí? Y pues tenemos el ejemplo de Job, un hombre tan virtuoso que fue tocado por el enemigo. El punto es que Ezequiel, su misión era hacer caer en la cuenta de, de lo que estaba pasando, de lo que había causado que el pueblo de Judá fuese llevado cautivo a Babilonia.
¿Y por qué tenían que caer en la cuenta? Pues para que se pudieran arrepentir y esto no se repitiera, para que semejante situación tan traumática trajera a la postre un fruto de bien, hubiera un aprendizaje, hubiera una experiencia para la vida. Y de eso se trata. O sea, el Señor como buen Padre nuestro, pues todo lo que el Señor hace o permite en nuestras vidas, pues tiene que ser un entrenamiento para vivir mejor, para saber vivir. Y dentro de estas profecías de Ezequiel que está dando a los que están en Judá, aparece muy similar a Jeremías y muy similar a Isaías y a otros, aparecen unos juicios contra las naciones. Y, y recordemos que Judá, o más, sí, Jerusalén, estaba rodeado prácticamente por enemigos. ¿Quién es el pueblo de Judá? El pueblo de Israel. Es un pueblo que se había multiplicado en Egipto, que cuando salieron de la tierra de Canaán era una familia con sus padres, abuelos, nietos, que no sumaba más de 70 personas. Una familia que seguramente vivía en tiendas que eran nómadas, pero que el Señor soberanamente le prometió a los descendientes de Abraham una tierra que había sido contaminada por el pecado, por el paganismo, por unas prácticas religiosas opuestas completamente a la verdad del Señor. Y esta familia que desciende a Egipto, después de 400 y algo de años, ya no es una familia, regresa toda una nación que pues, tiene unos recursos, porque el pueblo de Israel viene con unos recursos desde Egipto y llega a invadir una tierra que, pues que obviamente no se iba simplemente a bajar las manos, que iba a enfrentarse y que de alguna manera durante toda su historia iban a ser unos enemigos potenciales. Y esto es muy particular porque el hecho de que hubiera una promesa, el hecho de que hubiera una tierra prometida, el hecho de que hubiera un acto soberano de la voluntad del Señor, no quería decir de que no hubiera oposición, de que no hubiera dificultades, de que no hubiera enemistades y enemigos. Y todos estos pueblos que rodeaban al pueblo de Israel y de Judá, pues serían siempre sus enemigos. De hecho, pues tan enemigos que, por ejemplo, en el caso de Israel en el norte fue destruido por uno de estos pueblos, como fue los asirios, y, y en el caso de Judá, aunque Babilonia no es vecino, ¿sí? Babilonia no era vecino de Judá, porque es un pueblo que viene de más allá del río, como lo expresa la misma Biblia, es un pueblo que está bastante lejano. Se calcula que hay unos 800 kilómetros entre Judá y la tierra de Babilonia, eh, pero siempre sus enemigos estuvieron allí acechando, molestando al pueblo de Israel y de Judá. Y me llamaba mucho la atención precisamente quiénes eran estos enemigos. Si ustedes miran sus Biblias desde el capítulo 27, que son las naciones contra las cuales bueno, desde el capítulo 25, perdón, empiezan unas profecías en contra de unos pueblos. Por ejemplo, dice en los títulos de sus Biblias, si están siguiendo la lectura, dice Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, capítulo 26, en el 27 vuelve a aparecer Tiro, en el 28 sigue la profecía contra Tiro, en el 29 habla de Egipto, ¿sí? También Isaías y Jeremías dan unas profecías en contra de estos pueblos. Pero hay una particularidad en estos pueblos y algo tienen que representar. O sea, bueno, hay algo muy importante en este mensaje y es que el Señor está demostrando de que Él no solo es el Dios de Israel. En la antigüedad se tenía una idea de la monolatría. La monolatría es que se reconocían muchos dioses, pero yo adoro solo a mi Dios, por poner un ejemplo. Israel tiene a Yahvé como su Dios, ¿sí? Pero Israel reconoce que Egipto tiene su Dios, que Filistea tiene su Dios, que Moab tiene sus dioses,
que Edom tiene sus dioses y yo le doy culto solo a mi Dios. Eso es monolatría, reconocimiento de muchos dioses, pero le doy culto solo a mi Dios. Esa idea monolátrica permitía pensar que el Dios de Israel era como un Dios local. ¿Qué quiere decir? Pues que él solo estaba en el territorio donde estaba su pueblo. Así que si se alejaban de Israel, el Dios de Israel se quedaba en su territorio, porque era como por cada pueblo un Dios. Cada pueblo tenía la bendición de tener su propio Dios. O más bien, también se podría decir que cada Dios había elegido su propio pueblo. De allí que Jonás se ubica históricamente en el siglo octavo antes de Cristo, donde se piensa pues que así, o más bien se ha estudiado que así pensaba, era el pensamiento teológico del pueblo de Israel, de que pues Dios estaba solo en Israel. Por eso es que Jonás quiso huir lejos de Israel hacia Tarsis, que era una expresión no solo literal, sino también metafórica de un lugar muy lejano. ¿Qué pensaría Jonás? Si me voy lejos de Israel, el Dios de Israel, pues se va a quedar en Israel y no me va a molestar. No faltaba más. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré tu espíritu? Si subiera a lo más alto, a lo más profundo, allí me hallaría esto. Efectivamente, Jonás va a conocer que Dios, el Dios que se creía que era solo de Israel, es el Dios de todas las naciones. Y estos juicios, que el Dios de una nación se atreva a dar juicios contra otras naciones, está rompiendo los límites de la percepción teológica que tuviera el mismo pueblo de Israel. Les está demostrando a su propio pueblo, no, venga, yo no soy solo Dios de Israel, yo soy el Dios del universo y tengo la autoridad soberana de dar juicios y emitir juicios en contra de cualquier nación, porque solo hay un Dios verdadero. La otra tendencia ideológica o teológica es la idolatría, que es reconocimiento y culto a muchos dioses. Y por último, el monoteísmo, que es reconocimiento y culto a un solo Dios. Solo existe un solo Dios y a ese solo Señor yo le rindo culto. ¿Sí? Entonces, monolatría, idolatría y el monoteísmo. Y aquí en estas profecías, en contra de estos pueblos, el Señor está demostrando, yo soy el único Dios todopoderoso y verdadero, quien tiene la autoridad soberana sobre todos los pueblos están sujetos a mi autoridad. Pero me llamó la atención particularmente estos pueblos que están mencionados, que son Amón, Moab, Edom, Filistea, Egipto y Tiro. ¿Sí? Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pueblos. Y estos 6 pueblos representan algo de alguna manera. Y quiero recordarles rápidamente qué representan. Son enemigos, pero hay unas características del enemigo. Quiero acotar algo y hace unos días que estudiábamos acerca de la vida de Job, mirábamos cómo Job tenía que enfrentar precisamente la acechanza del enemigo. Literalmente Job tuvo que experimentar como el diablo, Satanás o el adversario, porque la expresión Satanás es algo así como adversario, se levanta en contra de él para atacarlo y dañar la relación que Job tenía con el Señor. Ese era el propósito que tenía o que tiene el enemigo, que es dañar la relación que cada creyente tiene con su Señor. Quiere afectar la lealtad, la confianza y el compromiso de cada creyente con el Señor. ¿Cuál es el modus operandi de Satanás como adversario? Acusa, prueba la virtud y la fidelidad del creyente, se opone a la voluntad del Señor, atormenta físicamente. Póngale cuidado, eso es el adversario. Atormenta físicamente, atormenta espiritualmente. ¿Y cuál es el tormento espiritual? La confusión. Esa es la mejor estrategia de Satanás como adversario. Confunde, divide y reinarás. Por eso dice, vino a matar, a hurtar y a destruir. Y por eso el enemigo empieza a meter ideas erróneas, proyectos erróneos, sueños erróneos y viene a confundir con verdades a medias, con una cantidad de cosas. Y eso es el tormento espiritual.
Y de esta manera, entonces, el enemigo buscaba que Job traicionara al Señor, que Job no fuera leal al Señor, que Job no confiara en el Señor y que Job no asumiera su compromiso de vida con el Señor. Pero en estos enemigos, además, que todo opositor al plan de Dios es una figura de Satanás, ¿sí? O sea, algo así como que todo opositor al plan de Dios en nuestra vida pues es un Satanás, porque Satanás es adversario, adversario de nosotros, no del Señor. Ahora, Amón, Moab, Edom, Filistea, Egipto y Tiro. De hecho, cuando tengan un tiempo, si ustedes leen la profecía de Tiro, del capítulo 28, bueno, y le dedica como 3 capítulos Ezequiel a Tiro, pero muchos comentaristas cristianos han dicho que el capítulo 28 de la profecía sobre Tiro es una alegoría a la caída y al castigo de Satanás como adversario. Muy particular. Otros comentaristas simplemente lo ven como un acontecimiento histórico y una alegoría al rey de Tiro, pero es tan claro que tanto Amón, Moab, Edom, Filistea, Egipto y Tiro representan al adversario, pues que muchos han visto en esta profecía al mismo Satanás, ¿sí? O sea, literalmente han visto el castigo, el juicio de castigo contra Satanás. Pero rápidamente, ¿quiénes son estos personajes? ¿De dónde vienen estos personajes? Amón y Moab. Amón y Moab son nada más y nada menos que los hijos fruto, esto es una locura y esto es muy aberrante, pero Amón y Moab son los hijos fruto del incesto de las hijas de Lot con su padre. Recordemos que Sodoma y Gomorra fue destruida. Y el Señor quiso librar a Lot y su familia por la intercesión de Abraham, su tío, amigo de Dios. Y la esposa de Job desobedeció y miró atrás, y según el mito se dice que se convirtió en una estatua de sal. Quedan las hijas de Lot. Seguramente las hijas de Lot en su ignorancia creían que todos los hombres habían sido destruidos. Esa sería la idea de las hijas de Lot, que todos los hombres habían sido destruidos. ¿Y qué hicieron estas dos niñas? Embriagaron a su padre, se llegaron sexualmente a su padre y quedaron embarazadas de su padre. De allí viene entonces el hijo de la hija mayor, Moab, y el hijo de la menor, que se llamará Amón. Bueno, se llamaría Ben-Amí, que de allí vendrían los amonitas. Nada más y nada menos, Amón y Moab representan el mundo y su seducción. Sí, mire, ¿de dónde vienen estos hijos? Del licor, de la embriaguez, de la insensatez de las hijas y de una relación sexual incestuosa, ¿sí? Y Amón y Moab, Lot, el sobrino de Abraham, de alguna manera representa al creyente mundano y Abraham representa al creyente espiritual, porque Lot siempre se movió de acuerdo a lo que sus ojos veían y a lo que le parecía a él placentero y cómodo en este mundo. Lot se guiaba por lo que veía, pero Abraham le dijo, escoja, usted mire para donde quiera y yo voy para el otro lado. Y Lot escogió la vida mundana. Y de allí vienen sus, bueno, es que nietos, hijos nietos, mejor dicho, Amón y Moab, que representan entonces el mundo, el mundo. Pero menciona también Ezequiel otro enemigo que es Edom. Tristemente, Edom es un hermano, porque Edom es el mismo Esaú, el hermano de Jacob. Los edomitas son los descendientes de Esaú, hermano mayor de Jacob. ¿Sí? De hecho, Edom tiene un significado como algo rojizo, tiene que ver con eso, muy particular, porque la zona donde se ubicarían los edomitas, pues son unas montañas como de color rojizo también. Pero, ¿qué representa, oído a esto, qué representa Edom en el adversario? Él despreció
el plan de Dios para su vida. Edom despreció lo sagrado. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Despreció la primogenitura, menospreció la bendición del Señor. Eso representa Edom. Y estos enemigos, el amor al mundo de Amón y Moab, el desprecio a lo sagrado de Edom, pues es lo que iba a tener cerca Judá e Israel como enemigos. O sea, que constantemente les iban a estar seduciendo al mundo, pero también seduciendo a que despreciaran lo sagrado. ¿Qué es despreciar lo sagrado? Menospreciar mi identidad como creyente, como hijo del Señor, como cristiano. Menospreciar mi identidad como hombre, como mujer de fe. Muchos menosprecian lo sagrado y esto va como de la mano por amor al mundo, ¿sí? Luego viene Filistea. Filistea, cuando hablamos de los filisteos, se tiene en cuenta que eran hombres grandes, así se refiere, habitantes de la costa mediterránea, más o menos en lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza. ¿Qué era el filisteo? Unos enemigos que físicamente eran superiores a los israelitas, eran gigantes. ¿Qué representan estos gigantes? Obstáculos. Podríamos decirlo como desafíos enormes y obstáculos que se van presentando en el camino para que se cumplan los propósitos del Señor. Y yo creo que la mejor definición de estos enemigos es ser un obstáculo, oponerse, atravesarse, interponerse en el camino que el Señor tiene trazado para su pueblo en el propósito hacia el cumplimiento de todas las promesas que el Señor tiene. Filistea fue un constante enemigo del pueblo de Israel. Y es más, hasta el día de hoy, porque Filistea, esa palabra latinizada, o sea, cuando es puesta en labios de los romanos, esa palabra Filistea se va a traducir a Palestina. Quiere decir que el nombre Palestina es la latinización del nombre Filistea, ¿sí? Tenaz. Seguramente cuando se transliterara Filistea sería PH, ¿sí? Filistín, y si le quitan esa H y lo ponen en un lenguaje latino, va a salir Palestina. Esto es muy tenaz porque hasta el día de hoy, Palestina, que viene de la misma Filistea, va a ser siempre el enemigo de Israel hasta el día de hoy. ¿Sí? Bueno, también Moab, por ejemplo, los moabitas se ubicarían en lo que hoy es Jordania. Tiro, para darles una idea, Tiro y Sidón es lo que hoy sería Líbano y posiblemente parte de Siria. Hoy estamos hablando de hoy como enemigos en su entorno. Y Egipto, que es el otro, también hoy en día tiene paz con Israel, pero es una paz que pende de un hilo, ¿sí? Porque hay una presión de la Liga Árabe que pende de un hilo. Esto es muy tenaz porque estamos hablando de un escrito de, por lo menos Ezequiel tiene 2600 años. La historia de Amón y de Moab puede tener más de 4000 años, 5000 años. Y miren cómo es latente al día de hoy estos que se oponen. ¿Qué representa Egipto? Egipto es la soberbia, la altivez, la seguridad en sus propios recursos. Eso es Egipto. Egipto es pomposo, pues tan pomposo Egipto que hasta el sol de hoy tenemos los grandes templos de sepultura, que esto es muy singular, de sepultura en el mundo, las grandes pirámides que son muchísimas, solo que las más conocidas son las que están en Giza por su tamaño y por sus características, pero era un país opulento, orgulloso, soberbio, altivo. Y Tiro, como les dije ahora, Tiro, que es una ciudad costera, que hoy sería Líbano, eh, y representa, y aquí se puede ver en el capítulo 28, representa la seguridad, la soberbia, la altivez del mismo Satanás. Y aquí entonces, ¿en qué termina Ezequiel? ¿O qué podemos concluir de Ezequiel? Pues que hay una promesa de bendición, de restauración y de liberación
del Señor para su pueblo, incluso en contra de estos enemigos que representan el mundo, Amón y Moab, que representan el menosprecio a lo sagrado, Edom, que representan los obstáculos y la oposición en el camino, como son los gigantes filisteos, que representan la soberbia, como es Egipto, y que representan en todo su esplendor a Satanás, como es Tiro. Y sobre todos ellos el Señor ha emitido un juicio para destrucción, por ende, es una promesa de bendición y liberación para su pueblo. Así como el pueblo de Judá e Israel, nosotros hemos estado y seguramente estaremos hasta que el Señor a plenitud se manifieste rodeados de enemigos. Pero ¿qué es nuestro llamado? A que confiemos en que Él es soberano, a que nos amparemos bajo sus alas, a que nos prohijemos bajo su protección soberana en obediencia, en fe, en esperanza, en confianza, que no permitamos que ningún tipo de enemigo venga a quitarnos, a dañar la relación que tenemos con el Señor, que no dejemos de serle leales a Él, que no perdamos nuestra confianza en Él y que no dejemos nuestros compromisos con Él, porque el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero el Señor vino a darnos vida en abundancia. Y Él no es solo el Dios de Israel, y para nosotros es mucho más fácil entenderlo, pero Él no es solo el Dios de Israel, Él es el Dios del universo, y que soberanamente nos ha acogido bajo su seno, y pues que voluntariamente podemos disfrutar de ese amparo divino, de esa protección soberana que el Señor quiere poner sobre nosotros. Entreguémosle este día al Señor en oración y en acción de gracias. Hoy te agradecemos, Padre eterno, nuestro Padre, porque por más grande, poderoso, eh, lleno de recursos y poder que pueda tener el enemigo, Señor, tú estás por encima de. Muchísimas gracias porque tú has puesto en nuestro corazón esa medida de fe para poder creer y aceptar tu obra y para poder creer, aceptar y disfrutar tu amor eterno. Tu amor y tu poder y tu gracia y tu gloria que va más allá de mis debilidades, dificultades, necesidades y que incluso estás muy por encima de cualquiera que se oponga, Señor. Entendemos que libramos una lucha que no es contra carne ni sangre, Señor, y que esa lucha tiene que ver con estos enemigos, con el mundo que seduce. Señor, esa invitación constante que hay a despreciar lo sagrado. Y es un acoso que tenemos ahora en este mundo, a menospreciar la fe, la religión, a menospreciar la escritura, al punto que los que tienen la escritura en la mano la menosprecian, Señor. Están buscando hasta revaluarla en muchos sentidos. Tenemos, Señor, una lucha contra la soberbia de este mundo, contra la altivez, la seducción de las pasiones y el placer, Señor. Pero tú estás por encima de. Y hoy, como dice el Salmo 91, nos acogemos bajo tus alas, venimos bajo tu amparo, Señor, para que tu presencia, Señor, nos abarque, nos proteja y que experimentemos que tu Espíritu nos guía paso a paso. Yo te pido que extiendas tu mano de bendición, de sanidad, de restauración sobre cada uno de tus hijos. Acompáñalos en todos sus caminos, Señor, y sobre todo, guíales a tu camino, el camino de la verdad. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor, y por darnos vida una vez más y escuchar nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén.